Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, les damos la más cordial bienvenida este martes 27 de septiembre del año 2022. El día de hoy vamos a tener un foro de discusión de expertos con el tema de el suicidio, situación actual. Creo que todos reconocemos que el suicidio ha sido en las últimas décadas un tema de preocupación, sobre todo en los jóvenes, porque están aumentando las tasas de presentación. Y para ello vamos a presentarles a ustedes a los ponentes del día de hoy. Primeramente voy a presentar a la doctora María José Nogueda Orozco. La doctora Nogueda es psicóloga por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Hizo maestría en psicología en medicina conductual. Es doctorada en psicología y salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es docente en diferentes áreas de psicología, maestría e investigación y actualmente directora de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. Igualmente presento al doctor Jorge Gabriel Chávez Dosal. El doctor Chávez es médico cirujano partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo especialización médica en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Yucatán por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialidad médica en psiquiatría del niño y del adolescente en el Hospital Psiquiátrico del Niño Juan N. Navarro de la Ciudad de México. Hizo una estancia formativa en rehabilitación de pacientes en primer episodio psicótico del departamento del Hospital del Día del Hospital Universitario Santiago Ramón y Cajal en Madrid, España, y actualmente es responsable del Departamento de Salud Mental en atención a niños y adolescentes en el Hospital Infantil de Especialidades del Estado de Chihuahua. Finalmente, el académico doctor Óscar Sánchez Guerrero es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo maestría en psiquiatría infantil y de la adolescencia reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo maestría en ciencias en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, también reconocido por la UNAM. Es certificado en psiquiatría infantil por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es académico numerario en la Academia Mexicana de Pediatría. Exdirector del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Profesor titular de la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Pediatría. Es médico en el Servicio de Salud Mental del Instituto Nacional de Pediatría y hace práctica privada como psiquiatra y como psicoterapeuta en niños y adolescentes. Pues vamos a iniciar este foro con la participación de la doctora María José Nogueda, que nos haga favor de dar su impresión a manera de introducción y de ahí pasaremos con los demás ponentes para después dejar un tiempo de comentarios o contestación de preguntas. Así es que cedo la palabra a la doctora María José Nogueda. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Lara. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder compartir unos minutos con ustedes, poder charlar sobre este tema que me parece muy relevante. Cuando me invitó el doctor Lara y revisé el tema que íbamos a tratar, la verdad es que no lo dudé. Es un tema que me gusta, sin embargo, se habla poco acerca del suicidio.
Voy a hablar un poquito de las generalidades a manera de introducción, como bien comenta el doctor Lara, dar un panorama actual del suicidio y estos factores de riesgo asociados, y al final unos cuantos, pues unas líneas con las que me gustaría que nos quedáramos a manera de discusión. La que sigue, por favor, doctor. Bueno, comenzamos diciendo que el suicidio es un problema de salud, es un problema de salud pública, sumamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque es multifactorial y todos los casos de suicidio que podemos revisar van a ser distintos, van a tener causas también distintas. Podemos nosotros ahorita revisar ciertas generalidades, ciertas características en común, los factores de riesgo asociados. Sin embargo, cada caso va a ser único en su complejidad y en su abordaje también. El suicidio como tal está lleno de mitos, de tabúes, de estigma asociados y muchas veces hasta poder hablarlo como tal, ¿no? La palabra suicidio puede costar trabajo. Por lo tanto, me parece de mucha relevancia que lo estemos abordando el día de hoy. Unas numeralias. En el mundo, más de 700,000 personas se quitaron la vida. Esto es en el año 2021, ya post pandemia. También hablaré un poco sobre ese efecto de la pandemia que ha tenido en este problema de salud. Y en México, más de 7,800 personas reportadas por la INEGI, pues atentaron contra su vida. El suicidio tiene un efecto ripple o un efecto como de onda, ¿no? Yo les pongo ahí unos dominós, como este efecto dominó que va cayendo una ficha sobre otra, porque no solo afecta a la persona que decide quitarse la vida, sino a la pareja, a los hijos, a la familia, afecta a la comunidad entera de esa persona que atenta contra su vida, que lo intenta, que lo llega a cometer, y toda la sociedad se ve afectada. Incluso si lo vemos a un nivel macro, económicamente también hay un impacto debido al suicidio. Entonces, tenemos que verlo como algo que no es un problema en que a una persona se le ocurrió y porque esa persona ya tiene o no tuvo ese coraje, esa valentía de seguir, que ese es un mito. Más bien verlo como un problema a nivel macro, un problema de salud pública que está teniendo un impacto incluso a nivel económico. En el mundo, solo 38, si nos regresamos una antes, doctor, muchas gracias, nada más para mencionar que solo 38 países a nivel, mundial cuentan con un programa nacional para la prevención del suicidio y podemos estar tranquilos y orgullosos que México está dentro de esos 38 países. Estos programas nacionales tienen el objetivo de poder integrar las estrategias a nivel país para poder abordar los problemas desde atención primaria hasta atención ya terciaria. Y ahora sí la que sí. Bueno, les comentaba que la pandemia, y bueno, es sabido por todos nosotros, que la pandemia por COVID-19 nos sacudió de forma importante y la parte emocional está afectada, ¿no? No somos los mismos después de una pandemia, no somos los mismos después de un confinamiento más de 2 años, un aislamiento. Ustedes lo pueden ver en estas generaciones que tuvimos pues clases, a lo mejor ya salen de bachillerato, entran a universidad, que en esta área me encuentro yo, y lo noto mucho como el efecto de la pandemia, el estar 2 años tomando clases en línea, mermó habilidades sociales, habilidades emocionales en los alumnos y por supuesto puede afectar, incluso exacerbar síntomas que ya estaban, ¿no? Como ansiedad, como depresión y en los que no lo tenían puede incluso pues generarse trastornos de ansiedad. Entonces, esta pandemia crea una perspectiva de urgencia, de análisis en este tema. No solamente en el suicidio como tal, sino en todos los trastornos emocionales, en todo este abanico que se puede estudiar a partir de las emociones. Entonces, saber que nos vimos afectados. ¿Por qué? Porque puede haber miedo a contraer el virus, ¿no? Hubo mucho miedo, interrupción de la vida social, aumento de estrés, desgaste económico, desgaste por secuelas físicas, desgaste por estar en la casa todo el tiempo. Por todos lados veíamos
ese impacto que estamos teniendo nosotros a nivel personal. También otras cifras que creo importante mencionarles. Hay un incremento importante después de la pandemia en la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión. En Estados Unidos, pongo esta comparación, en Estados Unidos se incrementa un 25% la ansiedad. En México ya le ganamos con un 31%. Estábamos hablando que teníamos un 9% de prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos antes de la pandemia y ahora estamos con un 31% de ansiedad y con un 15% de depresión en México. Entonces, bueno, vean la importancia de ahora y lo podemos pues ir corroborando, ¿no? De la gente ahora es muy común ya que te diga, pues me siento deprimido, me siento ansioso, quizás no cubre todos estos criterios diagnósticos, pero ya tiene en menor medida ciertos síntomas que sí ya corresponden a ansiedad y a depresión y a los cuales pues tenemos que prestar atención. La que sigue, doctor, por favor. Ahora, es un problema, como les decía, de salud pública que preocupa. Y preocupa porque puede pasar por desapercibido hasta que ya se llega a la última consecuencia, ¿no? Puede estar subdiagnosticado. Hay un reporte desde Estados Unidos que previo a la pandemia, esto sí es previo a la pandemia, el 80% de las personas que cometieron suicidio habían visitado a su médico en el año previo porque algo no andaba bien, se sentían mal y fueron al médico, hicieron a lo mejor algún chequeo, alguna exploración, tomaron quizás medicamentos, etcétera, pero ya habían tenido un contacto con un personal de salud en el año previo. Y 50% de esta población lo hizo en el mes previo. Entonces, ¿qué estará pasando? Ahí es donde nos preguntamos nosotros, bueno, si ya de algún modo se acercaron a un profesional de la salud y pasó subdiagnosticado, pasó desapercibido, o a lo mejor no estamos lo suficientemente capacitados para hacer esa detección oportuna de pacientes que pueden estar en riesgo de cometer suicidio. Hay población que requiere especial atención y esta población es la que tiene preexistencia de trastornos mentales, ¿no? Personas con problemas de aprendizaje y problemas con bajos recursos que vamos a ver que son factores que están asociados a las tasas de suicidio. La que sigue, doctor, por favor. Ahora, les hablaba de ciertas características. Estas son características de población mexicana. Es común o es la causa de muerte más frecuente, tristemente, en jóvenes entre 14 y 29 años. Es la cuarta causa de muerte en este grupo. Le gana a tener enfermedades de congénitas, ¿no? Algún mal congénito le gana y se empieza a haber una tasa importante de muertes en jóvenes entre 14 y 29 años. Esto es bastante preocupante. Entonces, si le sumamos efecto pandemia, le sumamos que son jóvenes que no se están encontrando en un estado emocional óptimo y deciden, ¿no? Tomar esta vía, pues entonces ya nos volvemos a cuestionar si estamos haciendo lo correcto por la población. En los hombres arriba de 45 años son los que tienen mayor riesgo de cometer suicidio. En el caso de las mujeres, el mayor riesgo está en la población de mujeres casadas con hijos. Pareciera que pudiera ser un factor protector, ¿no? Todo lo contrario, estar casada y tener hijos, y no. Son las personas o las mujeres que están en este grupo. Y hay diferencias en los mecanismos elegidos para cometer suicidio por hombres y mujeres, solamente por comentarlo, ¿no? Y por marcar esa diferencia, hablando ahorita de las generalidades. Bueno, pues los hombres deciden optar por mecanismos como ahorcamiento, como uso de pistolas, ¿no? En cambio, las mujeres por la intoxicación, el envenenamiento. Si vemos, los mecanismos elegidos por los hombres son de mayor letalidad y entonces también tenemos más tasa en hombres, es mayor, es frecuente, más frecuente en hombres. La que sigue, doctor. Ahora, ahí tienes. Esta gráfica que les Ya, olvídate, ya. Ahí. Pues bueno, pues. Listo.
Gracias. Esta gráfica es del 2000, en el reporte del 2019 me parece que salió, bueno, ahí está en 2017. No es la más actual, sin embargo, me parece muy importante comentarla. Es la distribución porcentual de las personas fallecidas por suicidio según el nivel de escolaridad en México. Y vean que con algún grado de secundaria y primaria son las personas que más suicidio cometen a nivel país, ¿no? Entonces eso también nos va marcando la pauta hacia dónde va el abordaje. Si ya dijimos, bueno, son jóvenes entre 14 y 29 años. Son personas que tienen grados de escolaridad entre secundaria y primaria, bachillerato, en esa población. Son personas que pueden tener también bajos recursos, que están desempleados, como ahorita vamos a ver. Entonces, nos vamos a ir como afinando hacia dónde marcar la pauta de la intervención. Y la gráfica que sigue también me parece de relevancia poderla discutir. El porcentaje de la población de 10 años y más que alguna vez a propósito se ha herido, cortado, intoxicado o ha hecho daño con el fin de quitarse la vida por grupo de edad y sexo. Esta es del 2018. Vean que de 10 a 19 años estamos teniendo también ahí un grupo importante de atención. Son jóvenes y en este caso mujeres principalmente que están teniendo estas conductas autolesivas que en consulta, ¿no? En el área de psicología cada vez las vemos más frecuentes, ¿no? De jovencitas que se están haciendo daño, que se están cortando a sí mismas o que están teniendo a lo mejor otro daño como pegarse de forma pues adrede, ¿no? Para poder ellas minimizar de algún modo o disminuir ese sentimiento de culpa. Bueno, ya es todo hay pues diversas causas. Sin embargo, me parece muy importante porque es un grupo de jóvenes que ahorita con la pandemia también tuvo esas consecuencias. Y yo hablaba unos minutos antes con el doctor y me parece importante sacarlo a colación, ¿no? ¿Qué tanta tolerancia a la frustración tienen estas nuevas generaciones? ¿Qué tal el manejo del enojo, el manejo de las emociones, la identificación propia de las emociones? Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy cansada incluso, no puede haber esa confusión. Entonces también se vuelve todo un campo de estudio en ese sentido. Pasamos a la que sigue, por favor, doctor. Hablando más sobre factores de riesgo, a mí me gusta mucho poder decir, bueno, ¿cómo voy a abordar esto? Lo tengo que conocer qué factores de riesgo están asociados para poder después destinar qué intervención es también la más adecuada y sobre todo que estamos hablando de un problema de salud pública. Entonces, es importante que lo veamos desde esa perspectiva. Ya sabemos que hubo un deterioro de la salud mental a raíz de la pandemia, pero también otros factores de riesgo son las barreras de acceso a la atención de salud. Es un problema estigmatizado. Entonces, si me siento mal, lo primero que voy a hacer quizás no sea mi primera opción ir a buscar ayuda, ¿no? Probablemente esté tratando de yo resolverlo de forma individual, o a lo mejor lo comento con alguien y me digan, ¿estás loco? ¿Cómo crees? O dejo una notita que me estoy despidiendo y la gente o la familia dice, bueno, no es tan relevante, no le vamos a hacer caso, no creo que lo llegue a hacer, y minimizamos el problema. También la presencia de trastornos psicóticos es un factor de riesgo importante, ataques de pánico, ruptura de pareja, muerte del ser querido, tener una enfermedad crónica en etapa terminal, la pérdida del empleo en estas características económicas también. Y bueno, en personas que ya han tenido intentos previos de suicidio, se eleva el riesgo de que lo vuelvan a cometer, bueno, de que vuelvan a intentar. Y las ideas sobrevaloradas de culpa, de desesperanza, esta sensación de muerte inminente y que con la pandemia se acrecentó muchísimo, no sé, se metió en nuestras cabezas de que podíamos morir en cualquier momento porque pues estaba el virus allá afuera y nos podíamos contagiar y veíamos muerte por todos lados. Entonces, a personas que están vulnerables hacia esas ideas, pues entonces se puede de algún modo introyectar. ¿Y qué pasa? Que podemos empezar a generar ciertos trastornos emocionales. También los trastornos del sueño, el no dormir,
¿no? La pérdida del apetito, de la libido, crisis de ansiedad, consumo, obviamente abuso de sustancias, otros factores asociados como la violencia, el mantenernos en aislamiento, el dolor emocional, maltrato, negligencia, desastres naturales, conflictos armados, estigma como tal, el dolor crónico, traumas, abuso y discriminación. Podemos ver que son muchos factores, muchas causas y puede haber diversas combinaciones. La que sigue, por favor. Ya para finalizar mi intervención, me gustaría que nos quedáramos con algunos pensamientos o algunas ideas finales, principalmente que el suicidio se puede prevenir. A pesar de que vamos en aumento, de que es impresionante cómo ahora a menor edad los jóvenes, los niños ya saben de qué se trata el suicidio y que ya incluso lo platican y tienen estas ideas frecuentes o hacen esas planeaciones alrededor de ello, pero se puede prevenir. Sin embargo, está pasando desapercibido en la atención primaria, está pasando desapercibido en casa, quizás porque no queremos abordar el tema, quizás no sabemos tampoco cómo reconocerlo. Entonces, debe ser esta una prioridad nacional, verlo así como un problema de salud pública. También tomar en cuenta que ningún esfuerzo es menor, ¿no? A lo mejor decir, bueno, es que si hablo con él o con ella o lo canalizo o lo comento con sus familiares, pues a lo mejor no tenga mucha relevancia. No, sí la va a tener. Y quizás ese sea el detonante para que la persona, o más bien el freno para que esa persona no llegue a cometer suicidio. Entonces, no minimizar, devaluar ningún esfuerzo. Educarnos en estos factores de riesgo para poderlos identificar de forma temprana también sería otra idea. Fomentar habilidades sociales y emocionales en adolescentes. Si antes se daban por añadidura, digamos, por ir a la escuela, por ir creciendo, por tener nuevos amigos, por tener actividades extracurriculares, bueno, si ya no se tienen y estas generaciones llegaron sin ellas, tenemos que trabajar para fomentar estas habilidades sociales y emocionales que van a volverse factores de protección ante el suicidio y otros trastornos emocionales. Hay mucho trabajo por hacer en materia de salud mental en nuestro país también. Habrá que trabajar también en cómo reducimos el impacto del estigma hacia la búsqueda de ayuda. Es algo común poder decir, sí, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ve con tu médico, platícalo, háblalo, no es normal que te sientas así, entonces habrá que hacer algo, ¿no? Busca ayuda. Y cerremos filas en atención primaria. Es preocupante que pueda pasar desapercibido este tema. Y bueno, doctor, también compañeros que hoy me escuchan, estos serían las principales ideas que quiero comentar con ustedes y estoy abierta a que lo podamos charlar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nogueda. Doy la bienvenida al doctor Oscar Sánchez Guerrero y pues de inmediato vamos a pedirle, ya leímos su resumen curricular, y si nos hace favor de dar un mensaje. Muy bien, muchas gracias por la posibilidad. Me gustaría, bueno, primero que nada, comentar que el tema, pues es un tema absolutamente necesario para discutir. Dada la invitación que me había hecho el doctor Lara, me pareció importante tener 3, 4 ideas básicas, fundamentales sobre lo que quiero hablar, sobre todo pensando en que yo pues, soy psiquiatra de niños y adolescentes, me dedico a trabajar con menores y laboro en un instituto de pediatría donde no es un hospital de sangre, no nos llegan muchos casos de suicidio, pero bueno, por supuesto que llegan, pero tal vez sean de los menos aparatosos. Sin embargo, hay varios puntos que me parece muy importante discutir con cualquier médico que se dedique a las cuestiones de atención primaria. En ese sentido, me gustaría, no sé si me permita, doctor Lara, poder poner mi pantalla para Claro, poder... claro. Adelante, doctor. No muchas, porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero comentar algunas cosas. Así que usted me permite. Adelante. A ver. Déjenme ver nomás cómo se le hace esto. Aquí está. No sé si la vean todos ustedes. Todavía no. Ok.
A ver, ¿ahí la ven? No, 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 está bien. aún no se ve. Entonces, espérenme. ¿Quiere enviarme su presentación? Está en el formato que sea por el WhatsApp y yo la paso aquí si es que tiene algún problema. A ver, espérenme, déjenme ver. Compartir pantalla. Normalmente debe aparecer fácilmente. Compartir pantalla. Sí, así es. Ahí debe estar, ¿no? Ahí está, sí. Ok, bueno, solamente quiero comentar algunas ideas con ustedes, como les decía. Miren. ¿Qué es esto? Miren. En principio, estos son los temas que me parece que son fundamentales de platicar con ustedes, siendo yo un psiquiatra de niños. Primero, que para hablar de suicidio tenemos que hablar de depresión. La mitad de los que se intentan suicidar están deprimidos. La otra mitad, como ya bien decía la doctora, tienen que ver con situaciones psicóticas o con situaciones de impulsividad, pero la mitad están deprimidos. Entonces sí es importante como antecedente. Por otro lado, estos trastornos depresivos es un problema familiar que se aprende en las familias, no solo por la parte biológica, sino también por la convivencia. Entonces, son trastornos familiares recurrentes y esta es la parte importante de que estén dándose en varios grupos sociales. Por lo cual es fundamental, como también decía la doctora, que podamos identificar estos cuadros, que podamos saber que hay un problema cuando vemos a estas personas y que se pueden dar tratamientos efectivos. Tratamientos efectivos que van para la depresión, pues, para todos esos problemas emocionales, que van a permitir que se reduzca el riesgo de suicidio. Van a permitir que se reduzcan otros problemas como el abuso de sustancias o que estas personas, los menores que están deprimidos, continúen su vida en un funcionamiento depresivo y se hagan adultos con cuadros depresivos. Esta posibilidad de parar esta historia natural de la enfermedad es fundamental y por eso es importante que hagamos acciones tempranas. Y estas acciones tempranas tienen que ver con dos grandes grupos de intervenciones terapéuticas. Por un lado, el trabajo psicoterapéutico, que seguramente vamos a abordar en su momento, es fundamental para este tipo de chicos. Y por otro lado, en algunos de ellos, el uso de medicamentos antidepresivos también es fundamental para poder realmente proporcionarles una ayuda que sea la diferencia entre que estén vivos o muertos. Entonces, estos tres grandes puntos son los que a mí me interesa mucho que podamos discutir en esta ocasión. No voy a hablar más de cada cosa, pero me parece importante que podamos continuar. Por otro lado, se ha hablado de los factores de riesgo que hay para que estos chicos tengan una ideación suicida. Aquí están marcados algunos de ellos que por supuesto tienen que ver con el tipo de vida que han tenido, como ustedes pueden ver, los acontecimientos vitales, qué tipo de relación tienen con sus papás. Ya decía yo que es un trastorno familiar porque se aprende a estar deprimido. Hay chicos que tienen ciertos factores en sus procesos de pensamiento que les ayudan o les perjudican para la presencia de estos cuadros. Evidentemente los factores de crianza, el aprendizaje que tenemos, y todos estos son factores de su desarrollo. Por supuesto que puede haber también chicos que tengan otras enfermedades. A mí en todo caso me toca trabajar con niños que tienen otras enfermedades muy diversas, cáncer, lupus eritematoso, muchas otras cosas que les generan un cuadro depresivo y eso genera a su vez el riesgo de un intento suicidio. Entonces hay muchísimos factores de riesgo que están interviniendo en la vida de los niños y de los adolescentes como para favorecer que uno quiera ya no estar aquí. No es algo, no es una decisión simplemente, digamos, irresponsable. Es una decisión a la que se llega después de mucho sufrimiento. Entonces, pues, el otro punto que me parece importante considerar es que hoy estamos hablando de cuadros depresivos en menores. Antes se pensaba que los niños vivían en un mundo color de rosa y que no se iban a deprimir y que no iba a pasar nada de esto. Hoy sabemos que eso no es cierto. La pandemia nos ha venido a demostrar dolorosamente que los factores externos son fundamentales para entender o no lo que está pasando con estos chicos. Se ha habló muy bien la doctora en relación a todos estos factores de la situación de vida de estas personas. Hay que recordar que esta situación de vida se da en un niño con un cerebro en funcionamiento inadecuado. El sistema límbico a nivel cerebral, central cerebral, es el origen de las emociones en un estado más raw, dicen los americanos, más en estado primitivo,
pero que es de ahí que surge la posibilidad de que las emociones sean reguladas o no, según el tipo de educación que hayamos tenido. Y entonces esta diapositiva que les quiero mostrar solamente es para evidenciar que el proceso madurativo del cerebro se lleva muchos años, y que entonces es muy difícil en que un niño menor de 10 años pueda entender ciertas cosas. Cada vez estamos más claros que el concepto de muerte, por ejemplo, el niño lo alcanza a partir de los 8 años, pero depende mucho del tipo de vida que haya vivido antes, las experiencias que haya tenido, etcétera. Pero si ustedes ven esta diapositiva, lo que estamos viendo es un proceso de desarrollo cerebral normal y esperado para cualquier chico. Y como ustedes pueden ver, en general, entre más azul se va poniendo el cerebro, más maduro está, por lo menos en la teoría. Si ustedes ven, es hasta ya bien entrado la segunda década de vida, los 20 años, incluso después, que alcanzamos la maduración de la corteza prefrontal, que es la que nos permite establecer una vida en relación con otros seres humanos. Antes hay procesos de inmadurez muy importantes, y si las situaciones de vida que viven los niños les toca en esos momentos en que todavía no se alcanzan ciertos grados de madurez, el riesgo es mucho mayor, el riesgo para toda su vida, no solo para la psicopatología, ¿no? Por esa razón, el tratamiento, decíamos hace un momento, tiene que implicar, primero, que el niño participe en lo que estamos haciendo, que se le explique lo que estamos haciendo, el niño o el adolescente y su familia, que juntos podamos decidir qué vamos a hacer con el tratamiento. Por eso es importante que tengamos varias herramientas de tratamiento. Técnicas de psicoterapia, manejo psicofarmacológico cuando es necesario, etc. En general, la mayoría de los pacientes con cuadros depresivos y con riesgo suicida responden bien a los tratamientos y les va bastante bien, diría yo, en los primeros 6 meses, pero debemos dar un tratamiento un poquito más largo porque si no, el riesgo de recaídas es muy alto. No voy a discutir más al respecto, pero el chiste es que si damos buenos tratamientos al niño y al adolescente, les va mejor. Hay también, así como hay factores de riesgo, pues también hay factores de protección. Factores de protección tienen que ver también con el desarrollo de estos chicos. Entre más fácil sea su temperamento, entre menos irritables sean, más fácil se van a poder adaptar a las cosas. Si son capaces de hacer las cosas bien hechas desde pequeños, tienen una inteligencia normal, etcétera, todo eso son factores de protección. Que aprendan a quererse desde chiquitos también es un factor de protección. Lo mismo que el vivir en familias donde haya una situación de apoyo a sus pequeños, o entre los pequeños también que hayan situaciones de apoyo entre los mismos miembros de una familia. Todo esto que se oye tan bonito, en realidad a veces es muy difícil lograr, porque lo que estamos acostumbrados a ver los médicos cuando trabajamos con grupos de estos tipos de pacientes, lo que vemos es que hay situaciones disfuncionales bastante graves en las familias, donde hay poco acuerdo, poco apoyo familiar, donde hay poco interés en el desarrollo del niño, donde hay agresiones a veces sutiles y a veces muy claras hacia los niños. Todo esto ya no es un factor de protección, es un factor de riesgo también, pero si tenemos todas estas posibilidades, estamos ayudando a que estos niños tengan un desarrollo de vida bastante mejor. De manera tal que ya tenemos al niño que se va a intentar suicidar. Otra idea que quiero dejar abierta es que todos los niños y adolescentes que intentan suicidarse nos están queriendo decir algo. En términos generales vemos, por fortuna, una gran cantidad de casos de poco riesgo porque el método que usan no es tan grave o porque no hay posibilidad de que crezca más el problema. Y entonces muchos papás lo que nos dicen en las salas de urgencias es que esto está manipulando, ¿no? El niño, la niña está manipulando, entonces no va a haber tal cosa. Y tendemos como a tomarlo como un berrinche, como algo que no tiene trascendencia. Sin embargo, la experiencia dolorosamente nos muestra que no es cierto, que todo intento suicida, por más manipulatorio que parezca, tiene que ser considerado como algo potencialmente letal. El niño no sabe que si se toma 10 pastillas de eritromicina o 10 cápsulas de eritromicina, no le va a pasar nada, pero él no lo sabe. Él cree que se va a morir, y entonces ese es el proceso. Y por eso es importante entonces que ante cualquier caso de estos que nos presenten, pensemos que potencialmente es letal y que tenemos que hacer algo al respecto. Ya hablamos del tratamiento y dijimos que es muy bueno, pero lo mejor es que no pasara, que lográramos impedir que los chicos lleguen a tener esto. Por eso decía muy bien la doctora que hay que hacer programas de prevención y de detección temprana, ¿no?
Todo esto es muy importante en el caso de los menores. Cuando ella hablaba de algunos adultos, me parece que es fundamental, pero en el caso de los menores es todavía más importante desde mi punto de vista. Solamente unos cuantos datos a nivel de estadístico para remarcar lo que estamos diciendo. Esta encuesta, que es, bueno, es bastante importante, digamos, nos da algunos datos que vale la pena comentar solamente ya para terminar lo que quiero decirles a ustedes. Primero, que es una encuesta que se hace sobre la pandemia, sin duda, la experiencia general de la pandemia, pero hay algunos datos importantes que son necesarios para nosotros. No tiene que ver con otras áreas que se trabajan como la calidad de vida o la seguridad alimentaria, acceso a servicios de salud, etcétera, que son datos importantes. Solo quiero enfocarme en lo que tiene que ver con estas cuestiones de suicidio. ¿Qué es lo que nos dice? Que en 2020, el año más grave de la pandemia, hay un montonal de niños, dice aquí, 1,150 niños que tomaron la decisión de suicidarse. Casi 3 casos por día. En todo caso, en ese momento, fue mucho más que los chicos que murieron por COVID, en ese momento en que se hizo la encuesta. Lo importante es que sí hubo un aumento de casos. Yo era muy reticente, muy renuente a aceptar que, como se decía en los medios académicos, después de la pandemia por el COVID vamos a tener una pandemia de salud mental. Yo siempre fui muy reticente a aceptar eso, pero la verdad es que sí ha habido un aumento importantísimo de casos. Tenemos que reconocerlo porque efectivamente, como bien decía la doctora, no estábamos preparados para acomodarnos a estas nuevas circunstancias de vida a las que todos tuvimos que, de una u otra manera, enfrentarnos sin tener las herramientas. Y en ese sentido, la OMS, desde hace muchos años, varios años, ha establecido programas de atención a estas situaciones de suicidio. Y por eso es importante que sepamos que a nivel mundial sí se hacen cosas que debemos aterrizar en nuestro país. Estos 4 puntos me parecen fundamentales, que hay una restricción de acceso a medios para suicidarse, ¿no? Es decir, que no pudieran tener acceso a los niños a las armas de fuego, que no pudieran tener acceso a medicamentos, lo cual reconozco que suena bastante ingenuo, pero en la medida en que restringamos esas posibilidades, estamos ayudando a que no lleguen a esas circunstancias. Frecuentemente el suicidio pues es una cosa espectacular y infortunadamente los medios lo que hacen es magnificar el asunto. Y entonces se hace todo un escándalo cada vez que pasa una cosa de estas, lo cual no parece ayudar mucho en el contagio social del suicidio, ¿no? Es importante que haya una cierta responsabilidad de los medios que no existen en este momento. Y obviamente la idea es que los niños y los adolescentes puedan tener estas posibilidades de actitudes socioemocionales útiles para su vida, ¿no? Y como bien decía la doctora, coincido con ella totalmente, tenemos que detectar a tiempo, tenemos que evaluar y tratar a estas personas para poder hacerles un seguimiento y mantenerlos con vida. Estos son los datos de lo que tenemos ahorita en las estadísticas a partir del año 2020, que fueron pues, muy importantes, como ustedes pueden ver, que va superando a las de años previos. Esto es la parte importante. Los datos, tal vez las cifras las pueden ustedes obtener de cualquier reporte del INEGI, no es el tema ahorita. Pero lo que sí es importante es, primero, que si ustedes se fijan en esta tasa total de 2020, es que los niños pequeños, aquí en verde, más o menos se mantuvieron igual, pero entre los 15 y 24 años aumentó. Aquí va el aumento. Y obviamente lo que aumenta, como ha estado bien claro, es en adultos. En adultos ha aumentado también. Y ya como última pantalla que quiero mostrarles es que en el caso del suicidio, ese es el tema que tenemos que trabajar, porque sí parece haber un aumento de circunstancias que llevan a las personas a esto. Aquí están marcados los años desde el 2010 hasta el 2020 y por supuesto en toda la década han sido los casos más frecuentes de muerte en este año 2020. ¿Coincide o no con la presencia de la pandemia? Es una discusión que se tiene ahorita en los círculos académicos a nivel internacional. No está muy claro. No sabemos si es por la pandemia que hubo aumento de suicidios o es otro tema, pero de que hay una correlación, parece haber. Todas estas ideas son las que yo quiero dejarles aquí como abiertas, porque creo que es la discusión lo que va a enriquecer este simposio sobre el suicidio y pues con estas ideas quiero dejarlos. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Sánchez Guerrero. Si quiere dejar de compartir su pantalla, le pido
a la doctora Nogueda que por favor encienda su pantalla. Mientras voy a aprovechar, mandan saludos y felicitaciones desde Jalisco, el doctor Camarena, la doctora Artaza desde Argentina, la doctora Sandra de la Herrán de Hermosillo, y pregunta la doctora Patricia Armijo, ¿hay alguna escala específica para detectar la depresión en niños y adolescentes? No sé si alguno de ustedes la quiera contestar. Doctora, si quiere contestar. Sí, bueno, doctor, usted es el especialista en niños y adolescentes. Yo tengo más experiencia en adultos. La escala que es como el gold estándar para detectar también síntomas depresivos y hacer un seguimiento, pero en población adulta, ya el doctor que nos confirme, es la de Beck, es el inventario de depresión de Beck. Es una escala muy rápida que mide también la intensidad de estos síntomas y podemos hacer un seguimiento, se puede aplicar de forma continua, a lo mejor cada 2 semanas, incluso nos da información valiosa. No sé si el doctor Oscar tenga alguna herramienta. Sí, en niños tenemos varias escalas. Por supuesto que hay la escala de Beck, hay una versión para niños, adolescentes más bien. En el caso de niños hay también un inventario de síntomas depresivos que se puede aplicar. En el Instituto de Pediatría estamos trabajando en el área de urgencias con una valoración de intentos suicidas y ahí la persona que está haciendo esta tesis de posgrado está trabajando con un inventario que ahorita se me va el nombre, pero es un inventario bastante amplio de discusión sobre temas depresivos y temas de intentos suicidas. Sí hay escalas, pues, en todo caso, que están validadas incluso en México y que pueden ser aplicadas. Eso sí, seguro. Bien, preguntan en Facebook si hay una tendencia familiar al suicidio. Perdón, yo quisiera meter mi cuchara porque yo fui el que dije sobre esto. Yo creo que hay factores familiares aprendidos y factores biológicos. Sí quiero que quede bien claro que son dos cosas diferentes. Yo insisto en que los niños aprenden a vivir deprimidos porque viven en ambientes depresivos. Eso es una realidad. Pero también hay factores biológicos que sabemos que es un trastorno familiar que tiene mayor índice de frecuencia, aunque no es una transmisión genética directa, por supuesto, pero tiene mayor frecuencia de padres deprimidos a tener hijos deprimidos, no solo por aprendizaje. La evidencia actual nos muestra que sí hay una cierta tendencia biológica, vamos a decir, sin que esté yo diciendo que hay genética directa, ¿no? Bien, por acá preguntan, creo que se contesta parcialmente ya con lo que dijo usted, doctor, acerca de si hay una tendencia genética o alguna predisposición genética para el suicidio. Yo creo que no sé si usted quiera completar nada más. No, bueno, tal vez comentar que hay varios estudios sobre factores genéticos, se está trabajando en varios tipos de cromosomas y sobre todo de alelos, pero hay un estudio muy interesante que creo que vale la pena comentar porque sin entrar en muchos detalles, es un estudio donde se encontró que hay un alelo de un cromosoma, que no recuerdo cuál, que favorece la presencia o no de cuadros depresivos. Y entonces se estudió una cohorte de niños que los trataron bien durante un cierto tiempo sin factores de riesgo y algunos de esos niños, a pesar de que cuando tenían el alelo, teóricamente iban a desarrollar depresión, pero en un buen ambiente no la desarrollaban. Y los niños que no tenían el alelo, en un mal ambiente desarrollaban cuadros depresivos. ¿Qué quiero decir con esto? El factor genético sí existe, pero no es de ninguna manera en este momento algo que nos pueda dar respuestas específicas. Creo que es lo ambiental lo que sin duda sigue siendo el tema importante en el caso de los niños y de los futuros adultos. Muchas gracias. Igualmente lo hace difícil cuando se vuelve multifactorial. No es una cosa sencilla. Preguntan aquí porque finalmente el suicidio, que es atentar, quitarse la vida por uno mismo, puede tener varias razones. A veces la gente está tan molesta que quiere o piensa que matándose va a castigar a alguien, a los padres o a la pareja o a alguien que le hizo daño. Entonces no alcanza a manejar su conflictiva
y decide quitarse la vida, pero no solamente con el hecho de huir, el hecho de quitarse la vida, sino también castigar a alguien que le hizo daño. Eso por un lado. Y por otro lado, dicen aquí que muchos padecimientos psiconeuróticos, como les llamaban antes, de histeria y cosas de ese tipo, que a veces terminan en suicidio por equivocación. O sea, ¿cómo es eso? El histérico le gusta tanto llamar la atención y decir que se va a matar o tal cosa y todo, y cuando llega a suceder, esto generalmente es por equivocación. ¿Es cierto eso? Doctora. Pues puede pasar, por supuesto que sí nos podemos encontrar este tipo de casos y son muy interesantes, ¿no? Cuando vemos si tenemos algún caso, a lo mejor con intentos ya recurrentes, podemos detectar que cuando preguntamos, ¿y cuál es el método que estás eligiendo? ¿Cómo planeas incluso cometer el suicidio? A veces nos encontramos hasta ciertas fantasías y métodos muy extraños, o algunos ya lo tienen de forma muy concreta sabiendo que es 100% garantía que con lo que hagan se van a morir. O sea, hay de todo, o sea, es un rango y sí puede haber esas experiencias en las que estén jugando o en las que estén llamando la atención y que puedan terminar pues en ese desenlace. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante del doctor Sánchez por Facebook. Me parece interesante porque dice, ¿las películas pueden influir para el suicidio? A lo mejor se quería referir así como para tomar tips o algo más o menos, no sé. Yo comentaría lo siguiente. Hay en los determinantes del suicidio, en adolescentes sobre todo, hay lo que se llama el contagio social. Todavía no lo vemos mucho en nuestro país, pero en otros países pasa más seguido que alguien comete suicidio y entonces en su grupo alrededor, en su salón de clases, por ejemplo, 2 o 3 chicos empiezan a pensar con más fuerza en esta cuestión de poderse suicidar. También como parte del contagio social están las películas, algunas películas que son esas que son fuertes para los adolescentes, donde un adolescente se muere y logra cosas o castiga a los malvados que lo maltrataban, etc. Entonces sí hay este factor de contagio social, pero no es tan determinante, pero sí existe como tal. Pero yo no diría que porque yo vi una película me voy a intentar suicidar. Es eso más otra serie de factores que están ahí presentes, ¿no? Entre la vida familiar y la vida social, etcétera, ¿no? Es lo que yo opinaría. Pregunta a la doctora Araceli, agradece los ponentes. Dice, con respecto al suicidio, se ha mencionado que los suicidas quieren cumplir con un juego, pero en México, ¿qué tanto se ha estudiado a la gente depresiva con respecto y qué tan importante es como factor para el suicidio, la depresión? La primera parte no me quedó claro si es un juego, pero bueno, la segunda, sobre la depresión asociada al suicidio, yo también coincido completamente con el doctor Oscar. Hay siempre presencia de depresión cuando hay un suicidio. Hay un trasfondo depresivo totalmente. De hecho, es uno de los síntomas que exploramos, ¿no? que podemos evaluar cuando estamos hablando de depresión para ver qué tan severa es esta, si hay ideación o planeación suicida. Pregunta por acá en YouTube, la doctora Casals, que si la autoestima tiene que ver con respecto al suicidio, específicamente con el bullying. O sea, hay muchos chicos, sobre todo en la secundaria y preparatoria, que los bulean o los estigmatizan y entonces si eso puede ser causa de suicidio. A lo mejor hay una combinación ahí con la personalidad del chico más el bullying, porque hay mucha gente que le hacen bullying y no se suicida. No sé qué piensa. Doctora Noguera. No, doctor, al doctor Oscar, que es el especialista en la población infantil. Fíjese que esto del bullying, pues, molestar a otros chicos, es un tema cada vez más importante, que cada vez encontramos más como antecedente,
por supuesto, de cuadros depresivos, porque efectivamente se va minando la autoestima de los chicos, ¿no? Poco a poco van dejando de sentirse a gusto consigo mismos y se acostumbran a saber que son los feos, los tontos, los gordos, los flacos, los chaparros, lo que sea, ¿no? Y entonces sí es cierto que la autoestima favorece o no la sensación de estar bien consigo mismo. Y estos chicos no están bien consigo mismos. Entonces sí es un factor importante para la determinación de un acto suicida, sobre todo cuando hay más datos depresivos y cuando hay chicos muy impulsivos. Hay chicos impulsivos que se intentan matar sin pensarlo mucho y a veces tienen éxito, infortunadamente, ¿no? Pero es cierto, por más que a veces lo intentan sin querer hacerlo, pues lo logran. Pero sí, el hecho de que haya alguien que esté molestando a estos chicos, pues sí es un factor importante para muchas cosas en desarrollo infantil, en psicopatología infantil. Aquí hay una pregunta muy interesante, no le iba a mencionar porque no tiene nombre, nada más dice Cachito, me imagino que ha de ser alguien interesado en el tema, pero menciona acerca de si, a ver, ahora perdí la pregunta, perdón. Bueno, perdí la pregunta, ahorita la recobro. Completa la doctora Araceli y se refiere a los suicidas que hacen un pacto en un juego, y si el cuadro depresivo es un factor importante, ya se mencionó que sí, pero me recuerda el pacto suicida de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? De esos chicos adolescentes que se enamoran y que los padres no quieren ese amorío, etcétera. ¿Eso es causa del suicidio? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que la respuesta corta es sí, ¿no? Sí. Podemos Puede explicar haber muchas suicidio. cosas. Ay, perdón, doctor. Perdón. Adelante, doctor. No, estaba leyendo justamente ese comentario y puede haber suicidio colectivo como tal. Entonces, un grupo de personas que piensan de la misma manera, que tienen estos factores de riesgo también y pueden llegar a hacerlo como un pacto, como un trato, como una misión, como una cadena, ¿no? Primero tú, luego yo, o sea, ¿sí? Claro. Sí, bueno, ya encontré la pregunta. Está un poco así, voy a tratar de entenderla y redactarla, pero se refiere a que las familias, hay muchas familias que se la pasan viendo noticias y posiblemente el 80 o 90% de las familias que ven noticieros, pues ven puras noticias trágicas de nuestra vida real, que cada vez se vuelve más cruda, ¿no? Matanzas, etcétera, toda esta serie de cosas de la delincuencia que se ha hecho el común de todos los días. Y entonces menciona, si esos niños con ese bombardeo de información, de imágenes, etcétera, más los comentarios de los padres, de los abuelos, de las personas mayores, es un factor de decir o creer que es un mundo terrible y que más vale mejor morir, para no tener que enfrentarse a esa realidad. Bueno, ahí yo comentaría lo siguiente. Miren, la exposición a la violencia es uno más de los factores de riesgo para los niños. Estamos en una situación donde hemos banalizado la violencia de una manera impresionante. Es decir, es lo normal, es lo cotidiano y hay que ser crueles y se pueden matar y no pasa nada. Eso es un error de comprensión de la realidad, pero que está muy presente en la actualidad, y eso sí es un tema que debe ser tratado dentro de la estructura familiar. Los adultos tenemos la obligación de contener a los niños en ese contexto. Es decir, no podemos decirles que efectivamente es bueno ser violento, que es bueno robar o que es bueno matar a la gente si no me cachan, ¿no? Eso no, nunca está bien. Pero en todo caso sí es un factor de riesgo. Entonces, el estar expuesto a la violencia nos mete en más problemas, pero no es el único generador del asunto, porque habemos mucha gente que estamos expuestos a la violencia en la vida cotidiana y no andamos matando a los demás, ¿no? Pero sí es cierto que algunas personas podrían suponer que ante esa situación hay una situación de desesperanza y vale más la pena ya no estar acá. Pero yo diría, la verdad es que yo no he escuchado a ningún adolescente, sobre todo adolescentes, que lleguen a esa conclusión porque el mundo está muy mal. En general, el adolescente llega a estas conclusiones porque pasa algo en concreto con su vida. Lo dejó la novia, lo corrieron de la escuela,
se embarazó la novia, o lo están acosando porque dicen que él es homosexual, toda una serie de factores que son directamente relacionados con estos chicos. Todavía no hay en el desarrollo emocional esa comprensión de la circunstancia filosófica de la vida, de que todo está mal y mejor ya no estar acá. Eso se alcanza más tarde. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario personal para ir concretando, para pedirles posteriormente un epílogo, si no hay más preguntas o comentarios. Pero hace décadas, la imagen de profesionales, específicamente, por ejemplo, los dentistas, se conocían como sacamuelas porque la cultura, las costumbres de la gente era solamente ir al dentista cuando necesitaba que le sacara una muela cariada. Ahora hemos aprendido mucho más y ya la gente pues conserva mejor su dentadura, que además se relaciona por mucho con la salud y la relación con algunas enfermedades, incluso que pueden poner en peligro la vida. Así como eso, en algunas escuelas se han hecho planes para vigilar la salud de los niños y en el sexenio pasado se hizo un programa de salud sana que junto con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud pretendían hacer una serie de acciones para detectar la calidad de crecimiento y desarrollo y la salud de los niños y fomentar el ejercicio y las buenas prácticas dietéticas. Esto se suspendió, pero en algunas escuelas se sigue haciendo un examen médico que piden las escuelas, pero no saben para qué. Entonces, muchos pediatras nos piden un examen, lo mandamos a la escuela y cuando yo digo, oye, ¿y esa información que tienen? ¿Dónde la tiene el maestro o qué hace con el maestro? No, la guarda en el escritorio. Bueno, pues entonces no sirve para nada. Se me ocurre pensar que si son los chicos de secundaria, preparatoria y universidad los que se suicidan con más facilidad, hemos visto, y ya de mucho tiempo, porque a mí me tocó el tiempo en que la UNAM hacía examen psicométrico para entrar a estudiar medicina. Y ya le preocupaba a la universidad ver la salud mental de sus estudiantes de medicina. Así como eso, posiblemente se podría hacer algo de utilidad dándole el respeto y el reconocimiento a los estudios psicométricos. Para hacer un estudio psicométrico en chicos, no solamente de salud física, de condiciones de lo que nos preocupa, de los primeros lugares de patología como la obesidad, sobrepeso, el asma, ¿no? Que son las enfermedades de todos los días, con porcentajes elevadísimos en la población, sino también cómo está su salud mental. Estamos hablando del tema del suicidio, pero también tenemos otras enfermedades que repercuten en lo que es la salud social, ¿no? Como el aumento de la agresividad, la intolerancia, las desviaciones, una serie de cosas que antes eran un tabú y ahora pues son de todos los días. Entonces, a manera de propuesta, ¿qué se necesitaría? Porque ha habido intentos fallidos con buenas intenciones, pero sin un proyecto, sin un plan, sin manera de medir si eso tiene un impacto real o no. No sé si quieran ustedes comentar eso. Doctora Noguera, usted trabaja en una universidad responsable de muchos chicos que están en el área de la salud. Es muy interesante su comentario para mí. Gracias, doctor. Lo vemos todos los días. La verdad es que sí tenemos una gran responsabilidad. Por un lado, se hacen evaluaciones psicométricas, por supuesto, para entrar a estudiar medicina en este caso. Y es cierto, ¿qué hacemos con esas pruebas, además de tenerlas listas para cuando se vayan a internado médico y a servicio social? Es darles un seguimiento. Se debe hacer una detección de qué alumnos son los que van a requerir ese apoyo psicológico, emocional o quizás de otra índole, a lo mejor de habilidades lectoras, de memoria, no sé, de matemáticas, etcétera. Pero para eso podemos hacer un diagnóstico previo, ¿no? Como un escrutinio.
Pero a mí me gustaría como dejar un comentario más hacia la parte social, doctor. Es prevenible, el suicidio es prevenible, entonces irnos con esa idea, no pensar que una persona que va a tomar una decisión como esa es porque de la noche a la mañana se le ocurrió hacerlo, ¿no? Viene, es algo a lo mejor premeditado, que viene sintiéndose triste, deprimido, que hay algo que no anda bien con su vida, que quizás está teniendo una ruptura, una pérdida, y entonces voltear a ver, como regresar a la parte más humana de nosotros y decir, bueno, esta persona probablemente la esté pasando mal, ese joven, esa señora, la están pasando mal y quizás poder hacer algo, canalizarnos, canalizarlos hacia la ayuda, ¿no? Hacia la atención. Nos hemos vuelto muy herméticos, muy egoístas de pronto, socialmente buscamos nada más como nuestro bienestar y quizás trabajar en esas habilidades sociales también como hacia la búsqueda del bienestar, pero común. Creo que nos beneficiaría mucho para que también los adolescentes y jóvenes aprendan a convivir así. Hace falta más esa convivencia cercana, de preocuparnos, de ser empáticos, de escuchar al otro. Hace muchísima falta. Ahora estamos tan acostumbrados a que, pues, de esta forma virtual, ¿no? Y si quiero puedo estar conectada en 3 cosas a la vez y esa inmediatez, y si no me sale una cosa, cierro con el tachito y no, regresar a lo básico, escucharnos, tener esa convivencia social, nos hace mucha falta y esos sí son factores de protección que podemos rescatar. Muchas gracias. Doctor Guerrero Sánchez. Está apagado su micrófono. Sí, quisiera comentar una sola cosa. Sí hay programas de detección temprana en escuelas, se hacen de vez en cuando, pero siempre son programas cortitos, chiquitos, porque el problema empieza a crecer de manera muy grande. El tamizaje que se puede lograr en una escuela secundaria es muy alto porque se detectan muchos casos depresivos. Entonces, la mayoría de las veces se hace cuando se hacen estudios epidemiológicos. Entonces, pero sería muy interesante que hubiera programas permanentes de apoyo. Hay programas en algunos lugares, infortunadamente no conozco aquí en México que se haga, pero donde algunos alumnos se entrenan en detectar cuando alguien anda mal y apoyarlo para que puedan acudir al profesional de la salud que esté en esa escuela. Estos son programas de apoyo intracompañeros, vamos a decir, ¿no? Entonces, en algunos lugares sirve mucho para detectar estos casos tempranamente y ayudarlos. Cuando se logra hacer algo así, pues sí ayuda muchísimo, pero yo también estoy totalmente de acuerdo en que los seres humanos somos mamíferos gregarios. Necesitamos estar en grupo, vivimos en grupo, no vivimos aislados. Si no podemos hablar con los demás de lo que nos está pasando, estamos en un problema. Y nuestra sociedad está en un problema ahorita porque no estamos hablando con los nuestros de lo que está pasando. El doctor Gustavo Castañeda comenta, creo que muchos chavos son agredidos por sus coetáneos, pero la resistencia que tenga el muchacho para superar el bullying será fundamental para superarlo o deprimirse. La familia y el pediatra debe apoyarlo. Nada más que agregar, estoy de acuerdo totalmente. Bien, yo quiero agregar algo ahí, porque el pasar horas en la escuela, yo preguntaría, ¿qué tanta capacitación tienen los profesores o algunas variables para detectar cambios de conducta, detectar si alguien sigue bulliado, darle un reconocimiento, evitar de alguna manera preventiva que lo estén agrediendo a alguien en especial? Pero resulta que hay profesores que incluso los estigmatizan. Y entonces, si eso hace el profesor, pues eso esperan todos los demás. Entonces, a lo mejor necesitamos proponer un programa para profesores acerca de cuáles serían los datos, o hacer un programa, cuáles serían los datos alarma o los datos que debe de mantener en vigilancia, que deben de alertar y entonces pasar a alguien con algún procedimiento para que reciba una ayuda, un soporte, algo. Comentan aquí, decía la doctora Araceli, el calor humano como factor de protección. Sí creo que se ha perdido para todos. En unos más, en otros menos. Muchas gracias por su exposición.
La doctora Armijo les felicita, muy importante información. Y yo quiero pedirles, porque ya estamos llegando, o ya llegamos al final de este tiempo destinado a esta plática, yo quisiera que, por favor, nos dijeran a manera de epílogo un mensaje final o propuesta que ustedes quisieran hacer. Doctora, adelante. Gracias, doctor. Mensaje final, estar atentos al otro, a cómo nos sentimos, recordar, como yo mencionaba, que es prevenible, que podemos hacer algo, estar también atentos nosotros a cómo estamos en la parte emocional, nuestra salud mental es de verdad importante, hacer ejercicio, ahora que es como comercial, pero hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, convivir, platicar, incluso tener ejercicios como de meditación, de estar relajados, manejar el estrés, que ahora todo el tiempo estamos como que acostumbrados ya a un ritmo acelerado de trabajo, apagarnos un poquito, regresar a la casa y poder estar con calma para poder también evaluar cómo andamos emocionalmente, ¿no? Estamos hablando también mucho de qué hacer hacia afuera, pero regresamos a nosotros y poder hacer una pequeña valoración de cómo andamos en la parte emocional para poder prevenir cualquier sintomatología futuro no deseosa, ¿no? En ese sentido. Y muchas gracias, doctor, por el espacio. Lo disfruté mucho. Muchas gracias, doctora Noguera. Adelante, doctor Sánchez. Me parece que el suicidio es una desgracia, pase a quien le pase. Es una desgracia que se extiende a la familia y que se extiende a la comunidad donde está esta familia. Entonces es importante que las personas podamos ayudar a los que están en esa circunstancia, probablemente no en el sentido terapéutico, como estábamos diciendo, de especialistas, sino en poder detectar que alguien no está bien para poder escucharlo y llevarlo con quien deba tener una atención. Y en ese sentido, creo que los médicos de primer contacto, los pediatras, y por supuesto psiquiatras y psicólogos, estamos en la primera línea de batalla. Si no estamos muy entrenados en eso, por lo menos para detectar que algo pasa y poder canalizarlo a quien sí lo sepa hacer. Eso sí lo podemos hacer porque eso es una actividad razonablemente humana y creo que ese es nuestro fundamento en esta vida. Muchas gracias, doctor Guerrero. Me ha encantado este tema por varias razones. La primera de ellas es que es una enfermedad o algo de atención de primer contacto. Ahí es donde se debe de hacer todo prácticamente. Se ha hablado de el chico que se suicida y los factores, pero no tenemos en realidad cosas que deberían de ser una costumbre desde hace décadas. Voy a mencionar algunas y que desgraciadamente algo falla, pero si eso funcionara, no sucedería, o creo yo, al menos haríamos alguna prevención. Lo primero es la medicina integral y luego que le llamaron la medicina familiar. Creo que una de las desgracias de la medicina institucionalizada es que el médico no es dueño de ese bloque de pacientes, sino que a veces los ve un médico, a veces los ve otro y no se conocen. Por ejemplo, en España, a un pediatra le designan una población y los conoce desde el mes de edad hasta los 15 años. Entonces, conoce dónde viven, conocen a sus padres, sus familias, etcétera. Y como premio, estos médicos de primer contacto reciben en dinero un estímulo si se enferma menos su población. O sea, le pagan a ese médico por tener a sus pacientes cada vez más sanos. Aquí es un poco al revés. Aquí el médico gana o le pagan por estar bien enfermos y no tiene tiempo para hacer promoción de la salud. Eso por un lado. Yo recuerdo cuando nació el Instituto Nacional de Pediatría, donde trabaja el doctor Sánchez. Nació como INPI, Instituto Nacional de Protección a la Niñez, con un programa muy interesante cuando nació el DIF del desarrollo integral de la familia. Y la idea era magnífica, mantener con cualquier medio, con la filosofía de mantener el núcleo social. El núcleo social es el padre, la madre y el hijo. Por desgracia, esto se ha transversado un poco y ahora ya no sabe uno muy bien cuáles son las labores del DIF. No estoy hablando del Instituto Nacional de Pediatría, estoy hablando del desarrollo integral de la familia. Entonces, tal vez ahí deberíamos de hacer unos foros,
oír comentarios, oír gente experta en las diferentes áreas, y yo vuelvo con la férrea necedad de que se tienen que hacer programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades para el primer contacto. Hemos trabajado tan poco durante décadas en el primer contacto, y todas las buenas ideas no se pueden ver cristalizadas nada más con buenas intenciones. Todo lo que se haga, que se deba de hacer, necesita presupuesto. Entonces tenemos que empezar por darle el valor a la vida, a la salud, al bienestar social, etcétera, invirtiendo dinero. Ojalá que esto sirva para alguno, y yo les quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación de la doctora María José Noguera, del doctor académico Óscar Sánchez Guerrero, y a todos ustedes por el favor de su atención. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube en unos minutos más. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctora, muy interesantes sus comentarios. Gracias, doctor, y gracias a todos. Gracias. Un gusto, doctor Óscar, y muchas gracias también al doctor Lara y al doctor Óscar también. Buenas noches a todos. Buenas noches.